Zaida Villarraga Psicología, cápsulas de bienestar. Trabajando el ser. Buenas noches para todos los que se están conectando en este momento para ver este live de hoy sobre psicogenealogía. Buenas noches, me están saludando. Yo aquí en el Buenas noches. Pantalla de StreamYard no puedo ver el nombre, pero puede ir colocando su nombre para poderlo ver en este lado, porque no, de este lado en StreamYard no nos dejan ver el nombre de quien está escribiendo. Entonces, en esta noche estamos realizando el live mensual con un invitado. En esta noche tenemos invitado a Nelson Javier Mariño Ducón, que ya se va a presentar ahorita, nos va a contar sus estudios, sus especialidades, nos va a contar un poquito sobre él antes de empezar a hablar sobre el contenido del live de hoy, del en vivo. Entonces, estos espacios los estamos generando, los estamos creando con el deseo de nutrir el ser, de hablar de los diferentes aspectos que deben nutrir nuestro ser. Hemos hablado de mindfulness, estamos hablando hoy de psicogenealogía, vamos a hablar el próximo mes con un médico que nos va a hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología y así vamos a tener diferentes temáticas. La salud y el bienestar integral del ser tiene esos aspectos. A veces pensamos que esto solo tiene que ver con un área, pero tiene que ver con los múltiples aspectos y en la medida que conozcamos sobre esos aspectos, pues vamos a poder empoderarnos de ese proceso de salud y de bienestar. Y aquí los invito a que tengamos siempre una mente abierta a que aprendamos cosas nuevas, porque a veces simplemente rechazamos las cosas porque están fuera de nuestro conocimiento o porque tenemos paradigmas respecto a eso y cuando por lo menos lo vemos y lo conocemos, entonces podremos también con un juicio, con un conocimiento, hablar y posicionarnos al respecto, ¿no? Que es parte también de la educación emocional que todos deberíamos tener para no entrar en conflictos, sino debatir desde el conocimiento. Esta noche, entonces, queremos hablar de este tema, que es un tema diferente, que es poco conocido realmente, y aporta de alguna manera el conocimiento sobre el ser humano para el bienestar, para el bien vivir y para nuestro bien morir, que son los dos de los temas principales dentro de este grupo. En la medida que nosotros vivimos mejor, vamos a tener también una mejor muerte, que lo hemos hablado ya en otros espacios, en otros contextos. Muchas veces ese miedo a la muerte viene justamente porque no hemos vivido a plenitud, no hemos vivido en conciencia. Para los que preguntaron también, este live va a quedar aquí en el muro del grupo y también posteriormente lo vamos a bajar, editar y montarlo dentro del canal de YouTube y publicarlo en nuestros espacios para que pues, puedan compartir. ¿Listo? Vamos a hacer entonces una primera parte que va a ser la presentación. Vamos a hablar de algunas preguntas básicas para que nos contextualicemos en qué es este tema del día de hoy, para qué sirve, de dónde viene. Y luego vamos a dar un espacio para las preguntas que las personas tengan según vayan surgiendo sobre el tema o ya sobre contenidos particulares. Procuraremos aportar desde nuestros conocimientos para el bienestar de cada uno de ustedes. Y hacia la parte final, pues vamos a hacer la invitación para las próximas actividades. Entonces, bienvenido. Javier Mariño es un gran compañero, amigo, colega, y te voy a invitar a que presentes pues más o menos la formación que has tenido, los estudios que has realizado a este respecto y previamente. Vale, gracias Zaida por tu invitación, muy buenas noches para ti y para todos. Pues como ya lo mencionaste, yo soy Javier Mariño Ducón, soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, soy especialista en psicología clínica de la Universidad Católica, también soy especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, soy máster en programación lingüística y he tenido pues la fortuna de formarme en el tema de la psicogenealogía. Ok, súper. Vale, entonces, contémosle a la gente y también de paso profundizar en el tema, ¿qué es
¿Qué es la psicogenealogía realmente? ¿Es una técnica, es un modelo, es un enfoque? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿De dónde aparece? Vale. La psicogenealogía es una rama del psicoanálisis que se encarga de estudiar nuestra historia ancestral. Es decir, cada uno de nosotros es nuestro árbol genealógico encarnado. Muchas de las situaciones vividas, trascendidas por nuestros ancestros, vinimos a saldarlas nosotros los seres humanos a través de 5 formas básicas: a través de los amigos, a través de los hijos, a través de la profesión o el oficio que se escoge, a través de la enfermedad o el síntoma que se encarna en el cuerpo y a través de la pareja. Entonces, básicamente la premisa de la psicogenealogía es estudiar lo ancestral para comprender lo que sucede actualmente y cortar esas situaciones que no queremos que se sigan repitiendo en nuestros árboles genealógicos. Entonces, para dar un contexto, cuando hablamos de psicología, la psicología tiene varias ramas, varias escuelas a lo largo del desarrollo, ha tenido varias escuelas y cada una tiene un objeto de estudio: el comportamiento, el inconsciente, el pensamiento, la cognición, y realmente cada uno, de alguna manera, complementa uso específico para cierto tipo de cosas, o no puedo decir de dolencias, sino de situaciones del ser humano. Por ello, no todo es para todo el mundo y a todo el mundo le sirve todo. Por eso a veces cuando una persona va a terapia, entonces dicen, no, pero es que esto no me sirvió o esto no me gustó, porque realmente de pronto no era ni el enfoque ni era la necesidad que necesitaba abordar. Entonces, hoy Javier nos está explicando que esta psicogenealogía viene de una de esas ramas iniciales del desarrollo de la psicología, que es el psicoanálisis, y que específicamente habla, pues entonces, como de esos contenidos inconscientes que están dentro de nuestro árbol genealógico, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cómo surgió exactamente? O sea, ¿eso fue un estudio? ¿Cómo se dio? Bueno, los inicios de la psicogenealogía están desde el mismo Sigmund Freud, que estableció y postuló el concepto de inconsciente. Más adelante, Carl Jung también elaboró y profundizó el tema relacionándolo con el inconsciente colectivo, que son las representaciones mentales, los imaginarios de situaciones o personas que están en la trazabilidad de la historia humana y que están inscritas en nuestra psique, que son representados por algo que se denominan los arquetipos, que son esos modelos o formas de comportamiento. Dentro de la psicogenealogía se trabaja el tema de terapias de sanación arquetípica. Una de las que se trabaja es el padre y la madre como elementos fundamentales en nuestro equipaje emocional. Más adelante, ya para la década de los 50, Levi Moreno y otros autores empiezan a hacer aproximaciones en relación con un concepto que él mencionó, que es el coinconsciente familiar. Es decir, esas implicaciones inconscientes que se establecen entre los miembros de un clan familiar. Entonces, el concepto que se empezó a abordar fue el inconsciente familiar. Esas memorias, recuerdos, situaciones complejas, difíciles, confusas, lo no dicho, los secretos, empezaron a evidenciar en la consulta que se manifestaban generación tras generación. Y ya más adelante, en los 70s y en los 80s, Iván Bosson-Merginaghi, François Dolto, Anne-Anseli Suchenberger y otros, Nicolás Abraham y otros autores, empezaron a hacer un estudio más sistemático de esas situaciones que pasaban de generación en generación. Ellos empezaron a hacer consulta y notaron que ciertas situaciones con fechas muy similares y con situaciones muy similares se repetían en los árboles genealógicos. Es decir, esas situaciones que la persona podía manifestar como un problema, como una aflicción, empezaron a hacer el estudio y encontraron sistemáticamente que también ancestralmente había una coincidencia, una repetición de fechas y de eventos muy similares en los árboles. Entonces empezaron a hacer el estudio de lo relacionado con las vendetas, los secretos, las venganzas, los no dichos, las deudas transgeneracionales. Eso es más o menos, digamos, el contexto histórico de lo psicogenealógico. Entonces comenzaron a hacer unos estudios donde vieron que habían ciertos patrones que se repetían como en las historias de vida familiar de estos pacientes o consultantes, ¿sí? Sí, en relación con las fechas y eventos también relacionados. O sea, fechas en algo que se denomina el síndrome de aniversario. Y también con eventos que fueron relevantes y trascendentales y que se repitieron generación tras generación. Ok. ¿Y qué implicación tiene esto, digamos, para el bienestar de la persona? O sea, ¿cuál es el beneficio de que la persona sepa esta historia psicogenealógica para su bienestar actual? Bueno, pues digamos que
La posibilidad de que tú te acerques a tu árbol genealógico te permite primero conocer la historia, tu historia ancestral, ¿no? Ujú. Yo digo que el estudio de la psicogenealogía como el estudio de la historia son fundamentales porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, tal cual sucede en nuestros árboles genealógicos. Si yo no hago consciente esas situaciones que marcaron y que se siguen repitiendo generación tras generación, pues por impulso ciego sigo repitiendo esos mismos comportamientos y conductas inadecuadas o situaciones dolorosas o desastrosas. Entonces, digamos que el beneficio de acercarte a tu árbol es primero honrarlo con todo el respeto y el amor del mundo, porque si tus ancestros tú pues no existirías. Digamos, ese sería como el primer acercamiento, ¿no? Acercarme desde el honor, desde el respeto y desde la consideración que significa lo ancestral. Y digamos que también al hacer consciente lo que era inconsciente, inmediatamente me hace un sentido y puedo empezar a sanar esos aspectos que se han venido repitiendo generación tras generación. Entonces, digamos que las ganancias o el valor agregado de acercarse al árbol genealógico es entender y comprender mi historia genealógica transgeneracional, comprender cuáles fueron los eventos que fueron marcadores, trascendentales, y por ese acto de hacer consciente lo inconsciente, no repetir por impulso ciego esos comportamientos o conductas desfavorables. Okay. Ayudaría a sanar los vínculos, digamos, uno muchas veces en terapia encuentra que sí hay muchos rollos o muchos contenidos allí guardados, sobre todo con padre y madre. Entonces, este tipo de acercamiento, de enfoque, ayudaría a sanar ese tipo de cosas, limpiar esos vínculos. Total, total. Yo te mencionaba hace un momento, hay una terapia que es la terapia de sanación de padre y madre arquetípica, ¿no? El padre y la madre arquetípica nos dan unos elementos que son fundamentales de algo que se denomina el equipaje emocional, que es como la única con la que tú Espérame, vas. ¿podemos explicar un poco qué es ese arquetipo? Porque de pronto mucha gente no va a entender qué significa esa figura arquetípica, primero, antes de eso. Bueno, el arquetipo es un concepto que elaboró Carl Jung, que tiene que ver con el inconsciente colectivo. Entonces, el arquetipo básicamente es un imaginario social, es una representación social, es un imaginario de personas o situaciones que están inscritas en la de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hablamos de la víctima, sabemos perfectamente que la víctima conlleva unas características. Es una persona que no asume, no se hace cargo de sí mismo, siempre culpa al otro, sí, culpabiliza a los demás, sus emociones fluctúan en el resentimiento, la desvalidez, la culpa. Entonces, ese modelo de comportamiento es universal. Es decir, yo no necesito comunicarme con personas de diferentes culturas para saber que una víctima tiene esas características fundamentales. Entonces, el arquetipo son modelos o paradigmas. Carl Jung habló de 76 arquetipos. En la terapia de sanación arquetípica de padre y madre son los roles ideales de lo que un padre y una madre en un sistema sano deberían ejecutar o comportarse, ¿no? Está el padre arquetípico que tiene unas funciones fundamentales en el desarrollo psicoemocional de cualquier ser humano y tienen que ver con la autoridad, con el establecimiento de normas y límites adecuados, con el saber decir no. El padre nos da la seguridad, la fuerza, la confianza, nos desarrolla la autonomía, la libertad y la independencia. Todas esas son funciones de un padre arquetípico en un sistema sano, el ideal de un padre. La madre tiene que ver con el mundo afectivo de los seres humanos. Entonces la madre conlleva entre sus roles el amor incondicional, el respeto por lo diverso, los besos, los abrazos, las caricias, las manifestaciones del afecto, porque finalmente la madre es contención, la madre es útero, la madre nos contiene y nos protege. Entonces, digamos que cuando se hace la terapia, se hace un reconocimiento al consultante de esos vacíos o esos elementos que no están en su equipaje emocional, y la forma es llenar ese vacío a través de una fantasía guiada, de una visualización, para que el inconsciente, que es simbólico, adopte e interiorice y alinee esos elementos que faltaron de ese equipaje emocional. Entonces, digamos, por ese lado se hace un abordaje de lo que papá o mamá digamos, no recibimos de papá o mamá. Por otra parte, cuando yo entiendo lo que sucedió a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta todas las generaciones de las que yo pueda adquirir información, me da la posibilidad también de comprender cuáles fueron esos eventos traumáticos, difíciles, esas situaciones que no se tramitaron, que no se resolvieron, para hacerlas conscientes y no volverlas a repetir. Entonces, digamos que como yo encarno mi árbol genealógico, cuando yo me acerco a mi historia transgeneracional,
puedo comprender procesos personales, íntimos, y a través de lo que sucedió, poderlos sanar y tramitarlos. Ok, y creo que se liberan se libera también culpa y se amplía el corazón en compasión, ¿no? En el respeto amoroso hacia esa historia que también ellos tuvieron que vivir y que somos todos consecuencia de las historias previas, ¿no? Entonces, Total, de hecho, cuando yo te mencionaba que al árbol hay que acercarse con respeto y con honor, es, digamos, también lo que yo puedo hacer relacionado con el no juzgar. Yo me acerco a mi árbol y no juzgo, porque es que mis ancestros tomaron unas decisiones en un contexto determinado. Tenían ciertas herramientas, tenían ciertos elementos que son distintos a los que poseemos hoy en día. Entonces hay que leer el texto en el contexto. No es lo mismo lo que vivieron nuestros abuelos en la época de la violencia, cuando el Bogotazo, por ejemplo, a las situaciones que vivimos actualmente. Entonces, las decisiones que ellos tomaron, conscientes o inconscientes, fueron básicamente relacionadas con una situación específica. Entonces, digamos que también es el respeto tomar en ese momento, en esas condiciones, ¿no? Exactamente. O sea, los ancestros nos dieron, nuestros padres nos dieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Entonces, en ese orden de ideas hay que generar ese sentido de gratitud porque nos dieron básicamente lo que poseían en un contexto determinado. Y creo que posibilitaría entonces en ese orden de ideas alinear el pensamiento con el sentimiento, porque a veces nosotros en nuestra cabeza pensamos, bueno, sí, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero en nuestro corazón hay resentimiento, hay como culpamos o responsabilizamos a que yo soy así porque mis papás fueron así, mis abuelos fueron así. Entonces, al tener esa posición ya de responsable y no de víctima, cambiamos también nuestra forma de pensar, nuestras verbalizaciones, nuestras representaciones y por tanto nuestro comportamiento y nuestra vida. Total, total. De hecho, pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Gloria Sierra y a Marta Fonseca Chaparro, que son mis docentes, con las personas con las que me formé en el tema, y siento una gratitud inmensa hacia ellas. Ellas son las que proponen un modelo desde lo psicogenealógico, y hay un libro que se denomina Después de la tempestad llega la calma, de Marta Fonseca, donde hay una serie de terapias y hay una terapia que da respuesta a lo que acabas de mencionar. Los honro, me voy, se llama así la terapia. Y la terapia lo que busca es sanar el árbol genealógico. Y en una parte de la terapia hay un guión reparador, y el guión reparador dice algo así como: sus decisiones con ustedes y las consecuencias de sus decisiones con ustedes, mis decisiones conmigo y las consecuencias de mis decisiones conmigo. Entonces, eso me da la posibilidad de entregar a ellos lo que no tramitaron, lo que no resolvieron, y yo me hago cargo y me resignifico a partir de mi propia realidad. Lo que tú dices, ¿no? Haciéndose el responsable, el guerrero, que es otro arquetipo, que es el opuesto a la víctima, ¿no? El que se hace cargo de sí mismo, el que la mirada es hacia adentro, su referente es interno, da respuesta, es su palabra. Bueno, conlleva unas características totalmente opuestas a las de una víctima. Ok. Y en la práctica, digamos, cotidiana tanto de tu consulta particular como de lo que has visto y estudiado referente a este modelo, pues a este enfoque de trabajo, ¿qué nivel de efectividad, de respaldo y de resultados realmente hay, ¿no? O sea, ¿qué tan efectivo es? Pues yo te hablo de mi experiencia particular. Este tema ha sido tan valioso y tan maravilloso para mí que me permitió entender la escogencia de la profesión y la escogencia de pareja también, de mi expareja. Entonces, fue por impulso ciego. Fue dando respuesta a unas situaciones que sucedieron ancestralmente, y claro, al entender el contexto de la situación y el por qué, el para qué, pues me dio muchísimo sentido. De hecho, no es gratuito tampoco que mi hermana sea enfermera jefe. Los dos escogimos dos profesiones de sanación y reparación para sanar esos aspectos que eran necesarios sanar de nuestros árboles. Entonces, a mí me generó un sentido de completud para entender, para comprender y llenar esas piezas faltantes del rompecabezas, para saber primero por qué escogí esta profesión, por qué las elecciones de pareja, por qué otras situaciones de índole personal, y también digamos que la evidencia ha sido el trabajo ya como terapeuta. Cuando yo empiezo a elaborar todo este ejercicio a través de un instrumento que se denomina el psicogeno-sociograma,
que es la representación gráfica, emocional y comportamental de la familia, muchos de los consultantes empiezan a reportar alivios de síntomas y de situaciones que no habían ocurrido hasta que no se hizo la elaboración del instrumento. Primero les da una comprensión de lo que sucedía o de lo que había pasado, y también empezaron a resignificarse, empezaron a tener comportamientos. Claro, yo entiendo por qué me comporto así, por qué mi abuelo tal cosa, por qué mi bisabuelo tal otra. Entonces, eso genera ese sentido de completud y pues obviamente de sanación. O sea que aporta a uno de los temas aquí importantes del grupo, que es la felicidad. Entonces aporta al bienestar de la persona en la medida que encuentra respuestas, siente tranquilidad, resignifica, que es una de las cosas súper importantes, resignificar eso que era como un dolor o era un malestar, para potenciar la vida ya de una manera diferente, ¿no? Entonces genera esa sensación de bienestar. Para las personas que van llegando, pueden ir realizando, ya vi que algunas personas están realizando algunas preguntas, entonces aprovechemos para colocar las preguntas que vayan surgiendo en el chat, y en la última parte, ya en unos 10 minuticos, vamos a dar curso a esas preguntas, conforme las hayan venido realizando, ¿vale? Entonces aprovechen. Y bueno, han colocado pues que les parece muy interesante, nos gustaría esta retroalimentación, exacto, si es un tema interesante, si sienten que está impactando positivamente su conocimiento y puede ser de aporte para su vida. Tú tocas un tema, bueno, varios temas importantes, pero hay uno que me generaba a mí interés, y es como una persona, por ejemplo, que es huérfana o que fue adoptada, que no tiene ese conocimiento de su árbol genealógico, entonces podría, o sea, ¿qué ocurre ahí? O sea, porque igual tiene unos padres que probablemente nunca va a conocer. ¿Cómo haría esa sanación en cuanto a eso? ¿O su familia adoptiva pasa a ser su familia desde su árbol genealógico? Mira, eso que tú estás mencionando lo abordó Bert Hellinger con algo que se denominó los órdenes del amor. En los órdenes del amor hay una categoría que se denomina la pertenencia. Entonces, los seres humanos tenemos una alta necesidad de pertenecer al clan, de estar en el sistema. Entonces, con las personas que son adoptadas tienen una condición, digamos, bastante particular, y es que cuando saben que son adoptados, hacen lo que sea por ese derecho de pertenecer al clan. Incluso asumen ciertos comportamientos, posturas y características físicas de la familia que los adopta. Sin embargo, también hay una historia transgeneracional. Yo puedo estar viviendo en una familia que me adoptó, que me acogió, que me dio su apellido y que me dio un lugar, ese sentido de pertenencia al clan, en ese grupo específico, pero también tengo una historia previa transgeneracional. Entonces, muchas de las situaciones no tramitadas, no resueltas, complejas, confusas, están en el inconsciente de esa persona, y desde ahí empieza a operar también muchas otras situaciones. Entonces, digamos que funciona en doble vía, ¿no? Tanto de la familia que me adopta, a la cual le genero una lealtad visible, una lealtad invisible también, porque pertenezco al clan, pero también eso conlleva un deber, y ahí muchas veces el deber es que esas situaciones que no fueron resueltas, como traumas, situaciones complejas y difíciles, también en muchas ocasiones esa persona que llega al clan las adopta y las asume como suyas para compensar eso que no se tramitó, eso que no se resolvió. Entonces funciona en doble vía. Ok. Desde la práctica clínica tuya y desde el conocimiento, digamos, del desarrollo de este enfoque, de esta ramita del psicoanálisis, ¿ha habido ocasiones en que, digamos, esto no funciona, o siempre tiene un efecto para la persona positivo, ¿no? Y hay efectos contraproducentes? Afortunadamente siempre han funcionado. Digamos que funciona porque yo no hablo desde supuestos. Es decir, la persona que se acerca a la consulta trae consigo todos los elementos que son necesarios para formar, para estudiar su árbol genealógico. Entonces, digamos que hay elementos que son fundamentales para desarrollar el psicogenosiograma, como son las fechas de nacimiento, las fechas de muerte, eventos trascendentales en la familia,
rupturas, separaciones, matrimonios, crisis. Entonces todo eso se empieza a plasmar en ese elemento y se empieza a colocar el consultante, sus padres, los padres de sus padres, tíos, primos, demás, todas las fechas, y ahí empiezan a aparecer todos los correlatos que están implícitos en la familia, y entonces las personas le empiezan a hacer mucho sentido que lo que está ahí forma parte de su historia, o sea, no hay nada absolutamente inventado. Si el abuelo murió de cáncer de estómago cuando tenía 68 años, en tal año, pues ese es un evento que está ahí, que está en la historia familiar. Lo único que hacemos es empezar a buscar relaciones entre esos eventos antecesores con las situaciones que están ocurriendo actualmente. Ok, estoy colocando unas preguntas muy interesantes, ahorita las vamos a hacer. Bueno. Ok, yo al estar revisando información sobre psicogenealogía, porque pues no es mi área de conocimiento, la he conocido justamente a través de lo que tú me has venido contando, y pues parece interesante en el sentido de que ese gran tema de la familia y los padres realmente algo que todos necesitamos de alguna manera organizar, trabajar, sanar, limpiar, hacer consciente para tomar responsabilidad. Pero revisando esta información, hace 2 meses hubo un evento de un congreso de psicogenealogía a nivel, no sé, mundial o regional, y asistí a una de las conferencias que dieron abiertas, creo que te lo comenté, que hablaba sobre, es una persona creo que de Chile o Argentina, un terapeuta, que trabajaba con abortos, o sea, con personas que habían realizado abortos, y me pareció interesante porque él hablaba de los grupos que trabajaban con personas, con mujeres que no han podido quedar embarazadas, que han intentado varias veces quedar embarazadas, y o sea, digamos que el objetivo del grupo no era que quedaran embarazadas, el objetivo del grupo era trabajar ese tema con ellas, ¿no? Porque es un tema que emocionalmente es bastante pesado, es duro, es doloroso, es ese anhelo de tener, desarrollar esa maternidad y no poderlo, es un duelo. De hecho, entonces, que hablamos de los duelos en tanatología, este es uno de los grandes duelos por hacer y por elaborar. Y lo curioso era que todas estas mujeres, el factor común denominador era que no podían tener hijos, ¿verdad? Que ya con exámenes médicos, con los diagnósticos elaborados, con procesos de realizar pues, múltiples tipos de intentos de embarazo, no lo habían logrado. Al realizar el trabajo desde la psicogenealogía, que hacen como la limpieza y todo esto, encontraban todas ellas en común que habían realizado abortos en algún momento de su vida, y que esto había impactado de alguna manera bioenergética, inconsciente, no sé, algo. Y lo curioso era que todas las personas, todas las mujeres, sí creo que anunciaba que casi el 100% de las mujeres, al terminar estos procesos o posterior al proceso, quedaban embarazadas. Entonces, me pareció bastante interesante, pues que desde la práctica, esto está, no se puede leer algunos libros, algunos estudios a este respecto. ¿Qué conocimiento tienes tú sobre eso y cuál es la explicación de esto? Bueno, pues como primera medida, el aborto, ya sea provocado o espontáneo, es una situación que genera altos niveles de culpabilidad, ¿no? Genera grandes sentimientos de vergüenza y de culpa. En las categorías de lo genealógico se trabaja un tema de lo no dicho y de los secretos vergonzantes, que quedan guardados o inscritos en la cripta. De hecho, la terapia se llama así, la cripta, el fantasma y el secreto. Esas situaciones que son vergonzantes en la familia no se vuelven a hablar, se callan, se vuelven un no dicho y a su vez se vuelven en un secreto. Pero el asunto es que quedan como guardadas en esa cripta y empiezan a manifestarse 2 o 3 generaciones posteriores en lo que ya les hemos mencionado, a través de las profesiones o los oficios que se escogen, a través de las enfermedades, a través del síntoma que se encarna en el cuerpo, a través de las 5 maneras que les había mencionado al principio. Entonces, es uno de los duelos más difíciles de resolver, el duelo por aborto. Y cuando tú mencionas que desde el abordaje desde la psicogenealogía no podían quedar embarazadas y después sí, claramente se entienden muchos procesos de ellas mismas y también de lo transgeneracional que dan cuenta de que es posible sanar y perdonarse a sí mismas. Hay, digamos, un movimiento muy fuerte en relación con el perdonarse. Y obviamente que eso genera afectaciones a nivel físico, ¿no?
pues básicamente eso es como una explicación de lo que se puede llegar a alcanzar cuando tú logras reconciliarte contigo misma, cuando logras trascender las situaciones que han sido marcadoras en tu vida, cuando desde también la concepción desde lo anterior tú puedes perdonarte y sanarte, y obviamente que eso se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo es un territorio y el cuerpo nos habla a través del síntoma. Solo que desafortunadamente en la medicina tradicional, cuando tenemos un síntoma, nos enseñan a callarlo. Entonces, si me duele la cabeza, me tomo una pasta y me pasa el dolor. Entonces, se trabaja sobre el efecto, pero no sobre la causa. Hay un autor, se me va el nombre ahorita en este momento, Jacques Martel, que trabaja un libro que se denomina El Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades, donde habla que hay una relación directa entre emocionalidad e enfermedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya considera que más del 80% de las enfermedades físicas tienen un origen desde lo emocional. Entonces, claramente esas situaciones que vivieron estas mujeres que tienen que ver con la vergüenza, con la culpa, al ser perdonadas, al perdonar, al trabajar la parte emocional, tiene una implicación, una manifestación en el cuerpo físico. Entonces, como el cuerpo es un territorio, si yo no tomo esa pasta para el dolor que trabaja sobre el efecto, sino me remito a la causa, empiezo a encontrar el sentido y a sanar muchas cosas. Entonces, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Cuáles son las cosas que me preocupan del futuro? Eso tiene que ver, el dolor de cabeza tiene que ver con represiones y programaciones relacionadas con la sexualidad. ¿Qué cosas me coartaron? ¿Qué cosas no me permitieron? Y cuando yo me permito hacer ese estudio juicioso, analizar cuáles son los pensamientos básicos, cuáles son las creencias limitantes, cuáles son las creencias irracionales, en programación neurolingüística se habla de eso. ¿Cuáles son las programaciones que he recibido que crean mi realidad de vida? Entonces, cuando yo hago conciencia de esos pensamientos y creencias, claramente eso se manifiesta en el cuerpo físico y en los procesos de sanación. Sí. Y es importante dar a conocer a la gente que, digamos, esos tipos de procesos no es arte de magia, ¿no? Porque a veces la gente ve esos procesos o de remisiones espontáneas que hay, por ejemplo, de tumores de cáncer, y dice, eso es un milagro. No, existen unos procesos que trabaja mucho la psiconeuroinmunoendocrinología, que también nos habla de la epigenética, que el desarrollo de las neurociencias ha traído mucho conocimiento a ese respecto para darnos cuenta que no es un milagro, o sea, que pasa por arte de magia, sino que existe un trasfondo desde lo biológico y una profunda relación desde lo psicológico, desde lo emocional para influir la biología, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, aprender esos mecanismos, y esta es una metodología, porque a través de otras metodologías también se genera como esa liberación de energía y reequilibrio. Esta es una de las vías de las metodologías que está relacionada pues como con toda el área de la historia familiar también, ¿no? Entonces, es interesante, que es parte del tema que vamos a trabajar el próximo mes, pero engancha todo, es que nada está desconectado. Cuando uno va a ver el tema de la familia, está el tema de la energía, está el tema de la psiconeuroinmunoendocrinología, o sea, todo tiene una correlación. De ahí la importancia de que esos conocimientos, esos contenidos que suenan como a chino y que hacen como en estudios así muy elaborados, podamos colocarlos en palabras sencillas para que la gente los entienda y pueda tener una posición en criterio. Y está bien creer o no creer, pero creer con un contenido de base, ¿no? No simplemente por especulaciones. Y ver las evidencias, ¿no? Que desde la evidencia, desde la parte del trabajo cotidiano, pues se ven los resultados. Y muchas veces uno mismo, cuando de psicólogo trata y comienza a tratar sus propias cosas y a participar de sus procesos, se da cuenta del efecto, ¿no? Porque muchas veces desde la academia hay ciertas resistencias a cierto tipo de temas, pero cuando uno los trabaja, los elabora, pues se da cuenta de ese impacto, ¿verdad? Total. Entonces, según la programación que tenemos de tiempo, vamos a hacer esta parte de las preguntas. Hay varias de las inquietudes que teníamos aquí para hacerte, que veo que están dentro de las preguntas, entonces me voy a remitir a las preguntas. Quiero que la gente aproveche para, si tiene más preguntas a hacer, pero que nos hicieras como una visión general de cómo trabaja la metodología desde la psicología, cómo serían unas terapias, es un proceso, es solo una intervención, para que también nos comentes de tu trabajo. Vale. Bueno, primero, pues como te comentaba hace un momento, yo le ofrezco el abanico de posibilidades a los consultantes de lo que podríamos trabajar en consulta, y de acuerdo a lo que a ellos les resulta más significativo y les trabaja.
Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo como para poderlo diferenciar de este tema, ¿no? Yo utilizo los elementos muy poderosos de la metodología de la programación neurolingüística para trabajar con deportistas de rendimiento. Yo trabajo con esa población. Entonces, digamos que yo también podría hacer un abordaje desde de otros elementos conceptuales, de otros sistemas y otras cosas que manejo con ellos. Pero claramente la PNL me da las herramientas para optimizar y para mejorar muchos procesos relacionados con el rendimiento deportivo. Entonces, con ellos específicamente trabajo eso. Lo mismo sucede con lo psicogenealógico. Hay situaciones que la persona no entiende el por qué y el para qué están sucediendo y lo que hacemos es remitirnos a su historia ancestral donde están muchas de esas respuestas que no se comprenden en el aquí y en el ahora. Entonces, lo que yo hago es brindarle esas posibilidades. Empezamos a elaborar un instrumento que se denomina el psicogenosociograma, que es la representación gráfica, emocional y comportamental del consultante y su familia, sus redes, y ahí empiezan a elaborarse todas las categorías genealógicas, todos los sucesos, todos los eventos, las fechas, las situaciones, y cómo se empiezan a correlacionar unas con otras con los eventos actuales. Después, a partir de la historia narrada, se llama eso, a través de la verbalización que me hace el consultante de su situación problemática o lo que él está viviendo en el momento, entonces yo empiezo a mirar cuáles son las terapias adecuadas o específicas para hacer un abordaje eh, pues que dé cuenta de lo que la persona está buscando. Entonces hay unas terapias que son básicas, que se trabajan con todos los consultantes, está la integración y la alineación del padre y la madre arquetípica, está la de los triángulos, el triángulo dramático de Steve Carman, eh, eh, el verdugo, la víctima y el salvador, y el triángulo consciente, el guerrero, el alquimista, y el mercader y el mago, ¿no? Que es un arquetipo que es adicional dentro de la terapia. Y hay unas terapias que ya son focales, que ya son específicas. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene desorden de doble emocionalidad, es decir, ocupa un lugar en un sistema, es el primer hijo del papá, el segundo hijo del papá, por ejemplo, pero es el primero de la mamá, cuando son familias compuestas. Entonces, claramente, ahí hay una doble emocionalidad. Eso es un tema también muy interesante porque cuando tú llegas al sistema, cada persona tiene unas características de comportamiento de acuerdo al orden de llegada. Está el hijo 1, que es el racional, el independiente, el lógico, el argumentativo. Está el hijo 2, que se conecta con el amor incondicional, le pertenece al arquetipo de la madre. El 1 le pertenece al arquetipo del padre. Al 2 lo convoca todo lo afectivo, todas las expresiones del afecto. El hijo 3 es el 50-50, tiene características tanto del 1 como del 2, le pertenece a los dos. Y el hijo 4 es el hijo del sistema, y la palabra que lo convoca es la solidaridad. Entonces, claramente yo tengo unas características relacionadas con ese orden de llegada, pero a veces, digamos, no me ajusto o no me siento representado por esas características y pues se hace un análisis y hasta pronto hubo fallecimientos, abortos, porque esas personas que no nacieron también ocupan un lugar en el sistema. Y claramente hay que analizar también si es el hijo 1 del padre o es el 2 de la madre, porque ya se genera un desorden de doble emocionalidad. Y así hay otras terapias que son focales de acuerdo a la necesidad. Si fue, por ejemplo, un hijo del reemplazo o un hijo del duelo. Si los papás tuvieron eso y le pusieron el nombre del hijo que iban a ser primero. Entonces, no todos tienen, digamos, las mismas características. Entonces, digamos que sobre la marcha se van poniendo en evidencia cuáles son las terapias específicas que se van a realizar con esa persona. Ok, interesante. Bueno, quien desee realizar un proceso individual profundizado a este respecto en esta línea, en esta metodología, y tiene el experto que pueden contactar. Vamos a dejar tus datos más adelante, en alguna parte, para que la gente pueda contactarte y entrar si ya tiene más interés. Estamos pensando también en elaborar un taller en conjunto con Javier, y vamos a darles la noticia. Hemos trabajado otros talleres en otras ocasiones, ¿no? De risoterapia hace unos años, que fueron bien interesantes también. Y vamos a brindar la oportunidad de hacerlo en forma de taller para que pueda hacerte más acceso a más personas. Entonces ahí vamos dejando ya la información. Quien esté interesado, pues puede pedir la información y vamos armando el grupo de trabajo. Una pregunta relacionada con el tema de la muerte. Estas muertes que quedan no elaboradas, esos duelos no elaborados, esas muertes que de pronto quedan desconocidas, ¿ejercen también un impacto en ese árbol genealógico, en esa historia familiar?
Sí. El contexto de la muerte también tiene mucho que ver con que las personas que vienen después vengan a saldar esas muertes violentas, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando en un sistema familiar una persona muere por muerte natural a un suicidio, un homicidio. Claramente las muertes violentas generan una gran carga en esos sistemas familiares que vienen después a ser saldadas por las personas que vienen transgeneracionalmente, la genealogía posterior, a través de lo que yo te comentaba, esas 5 formas de sanar el árbol genealógico. Okay, bueno. Hay bastante tema. Vamos a enunciar algunas de las preguntas que están aquí. Hay 2 otras personas que preguntan algo muy similar y creo que te lo había preguntado yo antes, es cuando no conocemos nuestra historia familiar, porque si conocemos de pronto a nuestros papás y algunos a los abuelos y de verdad ni idea. ¿Cómo hacemos entonces y de dónde buscamos esa información o cómo construir? ¿O no habría forma de construir entonces esa historia? Bueno, pues el árbol genealógico es un rompecabezas, ¿no? Y es claro que cuando todas las fichas del rompecabezas están completas, pues la imagen es fidedigna, es perfecta. Sin embargo, en el árbol genealógico hay muchas fichas que faltan. Hay información que no se conoce, hay cosas que están faltantes. Sin embargo, el hecho de que tú no tengas un conocimiento pleno de todo lo que sucedió, no implica que no puedas trabajar y sanar tu árbol genealógico. Entonces, en ese orden de ideas, se trabajan 2 terapias para sanar todo lo que ocurrió ancestralmente, conozcas o no conozcas lo que pasó. Uno de ellos es la cripta, el fantasma y el secreto. Esa es una terapia específica para sanar concretamente los secretos vergonzantes, las situaciones que quedaron en la cripta, en lo no dicho, en lo oculto, que muchas veces pues de hecho no las conocemos, entonces es para sanar ese tipo de situaciones. Y la otra es los son Romeo, un Romeboy, que es una terapia para sanar el árbol genealógico. Es una terapia muy bonita y busca también eso, sanar todo nuestro árbol, tengamos o no tengamos acceso a mucha información que es faltante y que definitivamente ya no vamos a poder acceder así lo queramos hacer. Y ahí como que tiene que ver con la programación neurolingüística de alguna manera, ¿no? Que es como reprogramar. ¿Sí es algo así? Sí, hay un acercamiento, hay una similitud entre lo psicogenealógico y la programación neurolingüística con algo que se denominan los decretos familiares. Entonces, por ejemplo, un decreto familiar en una familia, los decretos generan una gran marca y generan lo que se llama una lealtad de tipo visible, una lealtad visible. Entonces, un decreto familiar puede ser que las mujeres de una familia específica no se pueden ir a vivir con otra persona si no están casadas. Eso es un decreto, por ejemplo. Entonces, por esa lealtad visible al clan, por no transgredir el respeto que hay al decreto, pues las personas actúan y se comportan de acuerdo a ese decreto familiar. Y eso es muy similar a lo que pasa con la programación. Las programaciones generan actitudes y crean mi realidad de vida. De hecho, las palabras generan holografías. Cuando yo pienso en la palabra manzana, inmediatamente se genera una holografía de lo que es una manzana. Viene a mi mente, puede ser de color rojo o verde, en fin. Y esa holografía o esa imagen en 3D crea mi realidad de vida. Si mis programaciones relacionadas con el dinero es que el dinero es la boñiga del diablo, si la programación del decreto que está en mí es que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, pues cuál va a ser la realidad de abundancia que voy a tener o cómo me voy a relacionar con el dinero si tengo una creencia limitante o que veo que el dinero es malo o no es, bueno para mis propósitos. Entonces, en ese orden de ideas, esas programaciones o decretos son los que construyen y crean mi realidad de vida. Y en eso se relacionan. Ok. Nos preguntan aquí también qué relación tiene este tema con las constelaciones familiares. Bueno, la relación está que los dos buscan equilibrar y sanar los sistemas familiares. Esa es la relación, digamos, directa. Metodologías diferentes, pero el objetivo Pero son metodologías distintas. Las constelaciones familiares las creó Bert Hellinger en los años 70. Bert Hellinger tenía una formación en psicodrama, en psicoanálisis, en hipnosis, en gestalt, en programación neurolingüística.
y digamos que lo que hace un constelador familiar es ubicar al paciente y a otras personas que asumen roles dentro de su sistema familiar y adoptan las características, muchas veces sin saberlo, de esas personas, de esos familiares de esa persona que está haciendo la constelación. Entonces, es una suerte de psicodrama, de proyección, de juego de roles, de muchas situaciones evidentes en el sistema para sanar. Y la diferencia con lo psicogenealógico es que tú partes de una realidad, de una historia vivida. Es decir, son datos, fechas, situaciones de tu historia familiar que se plasman en el árbol y que a través de las relaciones de los miembros, de lo intergeneracional y de lo transgeneracional, da cuenta efectiva de lo que sucede en tu propia existencia y así de esa manera sanarlo. Ok, súper. Aquí Son hay autores y metodologías distintas. Ok. Aquí otra pregunta que relaciona también con constelaciones familiares, que creo que ya quedó contestada. Otra sobre, con los niños y adolescentes abandonados por uno de sus padres, ¿cómo curar o sanar ese dolor? Creo que lo dijiste más o menos, pero no sé si quieras especificar algo más con relación a los Sí, niños. pues también se hace otro abordaje de una autora que se llama Liz Bourbeau, que trabajó un tema muy interesante, un libro que se llama Las 5 heridas del alma, las 5 heridas que no te permiten ser tú mismo, y también tiene una segunda parte que son la sanación de las 5 heridas emocionales. Entonces, claramente la autora manifiesta que todos los seres humanos tenemos por lo menos 4 de las 5 heridas emocionales, que son el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición y la humillación. Y esas heridas las forjan o las gestan los propios padres. A veces el padre del mismo género o el padre del género opuesto. Y se forman de los primeros años y meses de vida. Entonces, en relación con la pregunta, pues es claro que una persona gesta en ahí dos heridas, la herida del abandono y la herida del rechazo. Entonces, lo que se hace en consulta es, se le muestra a la persona todas las heridas, las implicaciones, los comportamientos y las formas que la persona pueda realizar para sanar o trascender esa herida a través de lo que se llama la máscara. Y pues a la persona le va a hacer sentido y se siente identificada con esas heridas y se hace el proceso de sanar esa herida específica. Entonces, digamos que ese abordaje se hace desde lo psicogenealógico, pero también se trabaja desde las 5 heridas del alma. Sí, para darle un contexto a la gente, hay mucho contenido inconsciente, o sea, se trabaja aquí mucho con el inconsciente, ¿no? Entonces, esa información surge a través de otras metodologías que no van a lo racional, sino van a que ese otro contenido que tenemos allí, pero que no dejamos salir, el que no dejamos manifestar muchas veces, se manifieste, tiene un simbolismo, tiene una forma de elaborarlo, y a veces no sé, pero no acaba de comprender cómo es que se da ese proceso, pero se da. No tiene que ser necesariamente desde el psicoanálisis, pero sí hay un contenido inconsciente allí que tiene un significado. Claro, mira, desde el abordaje de lo psicogenealógico se trabaja el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Hay una metáfora muy bonita para explicar, y de hecho yo lo hago con los consultantes, que cómo opera el inconsciente, y es la metáfora del iceberg. Entonces, lo que aflora un iceberg, que solo la punta, ese es el 5% de nuestra realidad psíquica. Es decir, solo somos 5% conscientes de lo que pensamos, decimos y hacemos. El 95% que está bajo la superficie, que está debajo del agua, es lo inconsciente, que se manifiesta a través de las equivocaciones, los actos fallidos, los lapsus, el síntoma, la enfermedad, la escogencia de la profesión, de todas las situaciones que no entendemos y con las que actuamos por impulso ciego. A veces no tengo ni idea por qué reacciono y por qué me comporto de esa manera. Eso es un comportamiento inconsciente. Entonces, digamos que claramente lo que se hace es de la psicogenealogía, y yo también hablo desde la PNL, es que todos esos contenidos inconscientes, toda esa información que está oculta, que no conocemos, la hacemos conscientes. Cuando yo hago consciente lo inconsciente, pues me da un sentido totalizante, globalizante, me hace sentido, me permite ver a cosas que no veía, y el solo hecho de verlas ya de por sí ya es sanador. Pero también es necesario tomar acciones específicas para terminar de sanar eso que es inconsciente. Entonces, digamos, yo no tengo ni idea por qué me gusta tanto fumar o por qué soy adicto,
a alguna sustancia. Entonces eso es inconsciente, lo hago consciente. Cuando lo hago consciente, pues de por sí ya puedo sanarlo, tramitarlo, pero también tengo que tomar acción. Entonces, ¿cuáles son las acciones específicas que voy a realizar? ¿Cuáles son las acciones responsables, concretas, desde mi guerrero, haciéndome cargo de mí mismo, haciéndome responsable para tramitar esa situación que antes no había podido resolver? Ok, súper. Aquí hay dos preguntas más que se relacionadas con aquello que si no conocemos la historia, ¿cómo hacemos? Pero ya esa las diste de solución. Pregunta nuevamente el nombre del libro de terapia que dijiste. Pues yo mencioné varios. El libro de terapia. Bueno, no sé, sería el de... Vamos a colocar después todos los que enunciaste ahí, ¿te parece? Entramos con Vale. Pues yo recuerdo haber mencionado después de la tempestad llega la calma de Marta Fonseca, que es donde están las terapias arquetípicas que les mencioné y otras. También mencioné de Jacques Martel, el gran diccionario de las dolencias y enfermedades. También mencioné el de Lise Bourbeau, la sanación de las 5 heridas. No sé si ya haya nombrado otro de terapias, pero creo que mencioné esos de terapias, esos. Ok, listo. Creo que no hay más preguntas. Creo que las resolvimos todas en general. Agradecerte el haber dado este tiempo para acompañarnos en la noche de hoy para hablar sobre este tema, para conocer qué es. Ya por lo menos sabemos qué es. Cuando nos hablen de psicogenealogía tenemos de qué hablar, tenemos información al respecto. Una idea y aproximarnos de otra manera a esto. El que esté interesado puede entrar en contacto con Javier para establecer algún tipo de Claro que terapia, sí. colocar la información más adelante. Hacerles, pues primero que todo agradecerles que nos acompañaron esta noche. Hubo bastante interés por el tema, muchas preguntas, inquietudes. Estos temas siempre generan bastante interés porque no los conocemos y nos tocan la vida, ¿no? Nuestra historia familiar, nuestro inconsciente, la forma como reaccionamos. Aquí queremos invitarlos a las series de lives que vamos a realizar una vez mensual, que como dije al principio, tienen que ver con temas que nutren nuestro ser, con diferentes aspectos de la vida, en este caso su historia familiar, pero también en muchos aspectos. Estamos invitando a una sexóloga, vamos a ver si nos acompaña en futuros meses, porque por ejemplo la sexualidad es también un tema súper tabú, ¿no? Tenemos una cantidad de cosas que callamos, que no elaboramos, que tenemos reprimidos y que se manifiestan de alguna manera. No es que Programaciones. Exacto, quedan allí guardadas. Entonces, si hay algún otro tema que les parezca interesante que traigamos aquí, también por favor colóquenlo ahí. En el grupo igual compartimos información relacionada con cómo generar mayor bienestar en nuestra vida. Es la felicidad, que es el objetivo de todo ser humano, y cómo en esa forma de vivir mejor vamos a poder morir mejor. Esa es la otra cosa, ¿no? Redimensionar lo que es esa muerte, poderla significar, y cuando vivimos plenamente, pues vamos a tener una muerte más tranquila, que uno de los grandes temas que esta pandemia, esta situación es que nos confrontó con este tema que nunca, muy poco hablamos, es uno de los temas que callamos, ¿no? Son un secreto a voces. Cuando hay una muerte en la familia, por lo general tapamos los oídos al niño, que no lo escuche, que no lo viva, y es la forma en que podemos vivir y canalizar mejor esta experiencia. De hecho, el tema que vamos a tratar en 8 días sobre la muerte, porque muchas personas han hecho preguntas sobre los niños, cómo hablarle a los niños de la muerte y cómo vivir la muerte de un niño, ¿no? Que es algo que no esperamos, y las huellas que va dejando, que es importante trabajarlas. Entonces, invitarlos a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales, que nos aporten también sus comentarios, que a través de eso es que pues nosotros nos nutrimos para generar un mejor contenido para ustedes. No sé si haya más preguntas, todavía la gente del público, si tú quieres compartir cosas más para finalizar. No, pues agradecerte este espacio y esta posibilidad. Pues lo que tú decías es muy cierto, ¿no? A veces por diferentes circunstancias no tenemos como la posibilidad de conocer temas que finalmente aportan para nuestra calidad de vida. Y el hecho de generar estos espacios
nos permiten conocer, trascender, aprender, aportar y a empezar a hacer sentido y conciencia de cosas que simplemente pasábamos por alto. Entonces, agradecerte mucho la invitación, este espacio, y nada, pues queda abierta la posibilidad de lo que mencionaste en un momento, de realizar ciertas actividades grupales con estas y otras terapias que están relacionadas, que finalmente el propósito es sanar, soltar y tomar alas para realizar nuestros sueños. Súper, exacto. Y educar, es que muchas veces cuando se habla de la salud mental o de la terapia, esto ha venido cambiando, gracias a la pandemia también se potenció ese cambio, hablar de la importancia de cuidar nuestra salud mental, de redimensionarla. El psicólogo no es para ir locos, sino es para que justamente busque un bienestar. Todos necesitamos un bienestar porque todos tenemos problemas, todos tenemos. Yo uso mucho el ejemplo del electrocardiograma o el electroencefalograma, porque esa es la vida, de picos arriba, picos abajo, y es aprender a manejarlos en medio de esos subes y bajas, que todos los tenemos, incluso siendo psicólogos también tenemos nuestro corazón, nuestras experiencias, pero es aprender a modularlo de la mejor manera. Entonces, en la medida que educamos a este respecto, pues la gente va a tener también una mejor capacidad de elegir y escoger las cosas. Ese es uno de los objetivos aquí fundamentales. Entonces, claro, muchas gracias a todos por su asistencia, por la compañía. Javier, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por acompañarnos en esta noche. A todos los que tuvieron a bien en esta noche dedicar una horita de su vida, de su semana para nutrir su ser, felicitaciones. Creo que es muy valioso, es algo que les queda para toda la vida. Y invitarlos a que nos sigan acompañando en las próximas actividades. Y yo los abrazo a la distancia. Me encantan los abrazos. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos. Gracias. Zaida Villarraga Psicología. Cápsulas de bienestar. Trabajando el ser.